Hola, para comenzar te quiero pedir un favor. Suscríbete a mi canal, de esa manera me ayudas a que siga creciendo el canal y a la vez me motives a seguir creando contenido. Hoy traigo una solución de un problema que es bastante habitual en sus casas como también en su trabajo, que es una falla en los computadores Mac, que también aplica a los computadores que trabajan con Windows y que no tienen la posibilidad de extraer la batería. Este es el computador de mi señora. Eh, Esta falla es muy habitual y lamentablemente como no tenemos acceso a la batería directamente en los computadores de Apple y en algunos igual que trabajan con Windows, pero mayormente en los de Apple, eh, las personas se asustan, no saben cómo resolverlo y terminan llevándolo a un servicio técnico. Y la verdad es que esta falla es bastante simple de solucionar. La falla que está teniendo el equipo de mi señora, en este caso un MacBook Air, pero también sucede en algunos equipos de Windows que ya no se tiene acceso directo a la batería. Entonces cuando pasa esto, por ejemplo aquí voy a presionar el botón de encendido y el equipo no hace algo, si lo mantengo presionado tampoco responde. También probé con las teclas de control, comando, encendido, mantenerlo presionado y tampoco hizo algo. Y si se fijan en el botón, la luz de carga aparece como que está cargando, pero el equipo no responde. Así que esta falla es bastante recurrente en estos computadores y solucionarlo es muy simple. Entonces para que ustedes lo puedan hacer en sus casas sin necesidad de llevarlo al servicio técnico. Para poder destapar este Mac vamos a utilizar un destornillador con punta estrella. Son 10 tornillos los que se deben quitar para poder sacar la tapa posterior y tener acceso a la placa madre. El kit que utilizo para destapar este computador es uno de estos destornilladores que vienen con distintas puntas. En este caso voy a utilizar la punta estrella, como les mencionaba, que son estos tornillos. Una vez que quitan los 10 tornillos, bueno, es importante que trabajen sobre un escritorio para que no se les vaya a caer alguno al suelo, dejarlo sobre una cajita, ¿cierto? Y en mi caso, no sé si las puntas que tengo son de muy mala calidad o los tornillos estaban muy apretados, pero dañé dos puntas, así que tuve que utilizar lija de agua para poder aplanar las puntas y poder continuar extrayendo los tornillos. Si les sucede eso, con una lija de agua la pasan por encima de una superficie plana, de forma circular, como gusten, y con eso recuperan la punta para poder continuar trabajando con ella. Una vez que lo destapan, aquí identificamos, ¿cierto?, su batería y encontramos el conector de la batería, que en este caso es el cable que está acá. Les recuerdo que este es un MacBook Air y desconectan acá el conector de la batería. Una vez que lo tienen desconectado, voltean el computador y para gastar toda la energía que pueda tener el sistema van a mantener presionado el botón de power unos segundos y luego procedemos a conectar nuevamente la batería. Conectamos nuevamente la batería a la placa madre y voy a encender el equipo. Pasa cuando desconectan la batería de un Mac de la placa, cuando van a encenderlo nuevamente demora unos pocos segundos, así que no voy a cortar el video para que vean lo que va a demorar. Entonces ahí ya lo tengo conectado, voy a presionar el botón de power voy a presionar nuevamente una vez más. Y una vez que, antes de encender, se fijan, no alcancé a presionarlo una cuarta vez y el computador ya encendió. Espero que esta solución te haya ayudado.
y ante cualquier duda me puedes dejar el comentario y encantado lo voy a responder. Te pido nuevamente que te suscribas y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.